Un cordial saludo. Vamos a iniciar este video donde voy a explicar un ejemplo de construcción de un circuito de control. La característica principal que tiene este circuito de control, podríamos decir de fase, en un rectificador controlado, ¿sí? Rectificador controlado. En este caso, pues, es un rectificador controlado de media onda, pero este circuito de control aplica para un rectificador controlado de media onda, onda completa. Y pues la característica principal es que este circuito de control maneja ángulos de 0 a 180 grados. En videos pasados hemos visto, por ejemplo, un circuito de control por divisor de voltaje, pero que solo manejaba ángulos de 0 a 90 grados. Hoy quiero presentarles un circuito de control un poco más elaborado, y pues no es, digamos, el circuito de control, digamos, el circuito de control actual, que uno diga, no, es que esto es lo que se está usando en este momento, sino más bien es para que ustedes vean todas las etapas que debería tener un circuito de control en un rectificador controlado. Existen muchísimos circuitos de control diferentes, la mayoría actualmente se hacen es con microcontroladores, con Arduino, con microprocesadores. Esto es análogo, esto es totalmente análogo, pero nos sirve mucho entender este circuito de control para que veamos los pasos o las etapas que se hacen normalmente en un circuito de control un poco más complejo, con un control más preciso del ángulo de disparo de un rectificador controlado. Miren, aquí tenemos el rectificador controlado. Ese es nuestro rectificador controlado. Tenemos aquí un bombillo. Tenemos aquí una fuente de 120 voltios, 60 Hz, la red eléctrica. Y aquí tenemos un SCR. En este caso, pues, estamos haciendo prácticamente una rectificación de media onda. Aunque podríamos cambiar el SCR por un TRIAC para que se controle también. En este caso se podría controlar totalmente la potencia. Lo importante aquí de la explicación de este video es la señal de control que se genera acá, que es una señal PWM, la señal de control que se genera por este circuito y que entra a la puerta del SCR. Esta señal de acá va a ser una señal PWM que va a estar sincronizada con la señal de 120 voltios y me va a permitir controlar ángulos de 0 a 180 grados, ¿sí? Vamos a explicar más adelante en este video a qué me refiero con esta señal de acá, pero lo importante es que ya nos va a dar la opción de controlar ángulos de 0 a 180 grados, a diferencia de otros controladores que hemos visto que solamente controla de 0 a 90 grados. Entonces vamos a comenzar explicando cuáles son las partes del circuito de control, diciendo algunas especificaciones importantes. Lo primero que quiero que vean es que el circuito de control, que es todo este circuito que ustedes ven acá, el circuito de control es todo esto es el circuito de control. Inclusive entra todo esto es el circuito de control, ¿sí? Entonces todo eso es el circuito de control y el circuito de control se alimenta con una fuente de 120 voltios. Es decir, la misma fuente con que se alimenta el circuito de potencia. Entonces miren que aquí el circuito de potencia, se alimenta con 120 voltios a 60 Hz. Y esta fuente es exactamente la misma que esta fuente con que se alimenta el circuito de control. Es lo primero que quiero que vean, porque la clave para que estén sincronizadas las señales de control y la señal de control que entra aquí por la puerta y la señal de potencia, la clave es que la señal de control también tenga
también tenga la misma fuente alterna para que esté sincronizado. Si no es así, es muy difícil sincronizar ambas señales, ¿sí? Entonces, yo creo que más adelante les explicaré a qué me refiero con sincronizar. Y por ahorita, pues, para que vayan pensando en eso, ¿no? Para que estén sincronizadas, la fuente que estamos utilizando aquí para alimentar el bombillo, la carga, vamos a usar esa misma fuente para construir y alimentar el circuito de control. El circuito de control es un circuito electrónico que tiene diferentes etapas y pues que se las voy a explicar en este video. Bueno, entonces, lo primero que quiero que veamos son las etapas. Entonces, aquí tengo como un diagramita de bloques de las etapas del circuito de control. Aquí tenemos entonces la red eléctrica, que es con la que vamos a alimentar nuestro circuito de control. Y entonces vamos a tener un transformador y una fuente DC. O sea, esta parte del circuito de control es una fuente DC. Aquí tenemos el rectificador de la fuente DC. Y ese rectificador normalmente pues lo que hace es rectificar esta onda del secundario del transformador. Luego entonces aquí pasa a la fuente DC donde entra un filtro, un condensador, y del condensador pasa un regulador y salen 5 voltios. ¿No? Esto ya pues todos lo conocen, pero hay algo muy especial y es que del rectificador se saca también la onda rectificada a un segundo bloque que se llama detector de cruce por cero. Entonces, ¿cuál va a ser la forma de onda que va a salir de la fuente DC? Pues sencillamente una onda de 5 voltios, ¿cierto? Entonces, aquí, digamos, salen 5 voltios continuos. Ahí estoy dibujando una raya azul que significa que la forma de onda es una onda continua de 5 voltios. Pero antes de que se generen esa onda continua de 5 voltios, pues aquí en el rectificador sale una onda rectificada de onda completa, que va a ser el insumo o la entrada para un futuro circuito, que es un circuito que se llama detector de cruce por cero. En el circuito de detector de cruce por cero, aquí lo llamo paso 3 porque el paso 1 es la fuente de C, el paso 2 es esta salida rectificada. Le entra la onda rectificada y lo que sale del circuito de detector de cruce por cero, lo que sale de ese circuito es una onda pulsante, es como un pulso. Pero ese pulso tiene algo muy particular, que se genera un pulso siempre que la onda de la entrada pasa por cero. Entonces, esta onda de entrada, siempre que esta onda, aquí la estoy haciendo un poquito más grande, siempre que esta onda pasa por cero, aquí, la onda, acuérdense que es una onda alterna que sube, baja, sube, baja. Cuando esta onda alterna pasa por cero, es que el circuito detector de cruce por cero genera un pulso. Cuando aquí vuelve a pasar por cero, genera un pulso. Cuando aquí vuelve a pasar por cero, genera un pulso. O sea que si la frecuencia aquí es de 60 Hz y el periodo por lo tanto es 16.6 milisegundos y la mitad del periodo por lo tanto son 8.3 milisegundos, va a estar generando un pulso cada 8.3 milisegundos. ¿Listo? Porque pues en un periodo pasa 2 veces por cero. En la primera mitad y cuando termina. Entonces ahí va a generar un pulso de 8.3 milisegundos. Entonces eso es lo que hace el detector de cruce por cero. Es un circuito que tiene como entrada la onda rectificada. Y voy a tratar aquí de dibujar mejor. Entonces aquí tengo una onda que es rectificar. Esa sería como la forma de onda de la salida aquí del rectificador y que es la que entra a este circuito detector de cruce por cero. Y aquí entonces este circuito de detector de cruce por cero me va a botar o va a salir de ese circuito una onda que tiene un pulso. Un pulso puede ser de 5 voltios, ¿sí? Y ese pulso lo saca, el pulso lo saca cada vez que la onda pasa por cero. ¿Sí? Podríamos inclusive dibujar aquí, voy a tratar de dibujar aquí mejor.
Imagínense aquí una onda. Aquí arriba la onda de entrada, que sube y baja. Esta es la onda de entrada. Y lo que va a salir aquí entonces en el detector de cruce por cero es un pulso cada vez que la onda pasa por cero. Aquí bota un pulso. Luego aquí cuando pasa por cero, bota un pulso. Luego aquí cuando pasa por cero, bota un pulso. Aquí luego cuando vuelve a pasar por cero, bota un pulso. ¿Listo? Esa sería la forma de onda del detector de cruce por cero. ¿Sí? Sería esta forma de onda. ¿Sí? Entonces, esta de acá sería la forma de onda. Esta de acá del detector de cruce por cero. Ahora, miren que aquí en el diagrama de bloques, aquí en el diagrama de bloques, ustedes pueden ver que esta fuente de 5 voltios alimenta el circuito de detección de cruce por cero, alimenta también los otros circuitos que vamos a ver ahorita. Entonces, esto es como una fuente de 5 voltios para alimentar DC esos circuitos que no funcionan sin una alimentación DC. Luego, entonces, del detector de cruce por cero, entonces la onda sale y se mete a un generador diente de sierra, ¿sí? Entonces, de hecho, aquí, digamos, esta sería como podríamos dibujar aquí como una línea que une esta con este, ¿sí? Aquí en esta línea está el detector de cruce por cero, aquí está el detector de cruce por cero, ¿sí? Y ese detector de cruce por cero entra al generador de diente de sierra. El generador diente de sierra va a generar una onda diente de sierra, eh, y ese generador diente de sierra va a tener pues una particularidad muy importante, y es que la frecuencia del diente de sierra es igual a la frecuencia del detector de cruce por cero. Ya quedamos en que el periodo era la mitad, ¿cierto? Habíamos dicho ahorita que iba a detectar cada 8.3 milisegundos, o sea que la frecuencia es el doble de la red. Como la frecuencia de la red eléctrica son 60 Hz, entonces la frecuencia de esta onda del detector de cruce por cero también son, qué pena, ya no son 60, sino 120 Hz, porque es el doble. Mire que manda un pulso, aquí lo mandó a la mitad y aquí ya se completó un periodo, o sea que esta onda es de 120 Hz. Por lo tanto, la frecuencia del generador diente de sierra también va a ser igual a 120 Hz. Ese es como el gran aporte de todo este circuito, y es que genera un circuito diente de sierra con la frecuencia del cruce por cero. Entonces, este diente de sierra es el que lo usamos para, aquí el generador de diente de sierra, sacamos ese circuito. Nuevamente, entonces, aquí, digamos, está saliendo el diente de sierra, ¿cierto? Y ese generador de diente de sierra va al generador de disparo, que es el circuito PWM que va a hacer el control de disparo. Entonces, aquí el generador de disparo, lo que va a salir es la onda PWM. O sea que creo que no la tengo dibujada. Ah, pues prácticamente es esta, mire. Este, el generador de disparo, saca toda esta onda grande que tengo dibujada acá. Una onda que tiene un disparo. Y hasta aquí va el periodo de la onda de diente de sierra, ¿sí? Y entonces saca una onda a la que yo le puedo cuadrar el ángulo de disparo. Antes de ese ángulo la salida es 0, después de ese ángulo la salida es 5, y lo puedo hacer en 180 grados. Aquí estoy dibujando una onda de disparo de 5 voltios de amplitud, y es una onda PWM cuadrada que con un potenciómetro que está dentro de este circuito generador de disparo, yo le cuadro el ángulo de 0 a 180 grados. Y, y esta onda, que es la onda, yo la estoy llamando aquí, llamémosla B sub G, ¿sí? Es la onda B sub G, es la onda que entra aquí, B sub G, la que entra a la puerta del SCR o del TRIAC, o del elemento que está aquí controlando la potencia del bombillo. Entonces, con esto pues ya yo puedo, inclusive este circuito de aquí no es que sea muy óptimo, ¿no? Porque
yo no necesito un disparo de 180 grados para un rectificador de media onda. En realidad yo necesito solo un circuito de disparo de 90 grados, porque ustedes saben que el rectificador de media onda o el rectificador controlado de media onda, pues la otra media onda la elimina. Entonces ahí estoy como, aquí estoy como subutilizando un circuito con este control. Sin embargo, yo hubiera podido colocar esta a un rectificador de onda completa o a un conversor AC-AC y, y entonces, bueno, los conversores AC-AC no los hemos visto. Haré un video de conversores AC-AC, ¿no? Pero me sirve esta misma onda, o sea, esta misma onda donde ya la estoy utilizando de una manera óptima. Aquí en realidad solo estoy usando de los 180 grados que puedo controlar, solamente en este circuito estoy usando 90, porque el rectificador de media onda pues solamente tiene la mitad de la onda, la otra mitad la elimina. Entonces, así quiera controlarla, no estaré controlando nada. Entonces, ese es el diagrama de bloques, ese es el diagrama de bloques, el que les acabé de mostrar, el diagrama de bloques de todo el circuito. Entonces, entra la red eléctrica, el paso 1 es generar 5 voltios que me va a alimentar todos estos circuitos. Del rectificador saco la onda rectificada que me alimenta el detector de cruce por cero. Este símbolo de aquí abajo significa que el detector de cruce por cero está hecho con base en amplificadores operacionales. Luego entonces el detector de cruce por cero me saca una onda punzante cada vez que la señal cruza por cero y eso va a generar diente de sierra. Este símbolo acá significa que el generador de diente de sierra depende de un transistor o de un tiristor y el generador de diente de sierra me bota la onda de diente de sierra que luego también por medio de comparadores, por amplificadores operacionales. En realidad en ambos casos los amplificadores operacionales están como comparadores. Ellos me puede generar esta onda de acá, que es la onda PWM, que es finalmente la que yo necesito generar para el control. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué tantas etapas para generar esa onda? Pues porque necesitaba una onda con el mismo periodo de la onda de alimentación del bombillo, de la carga. Eso es lo que yo decía al principio de sincronizada. ¿A qué me refiero con sincronizada? Que este periodo, aquí de esta onda que se genera, es exactamente el mismo valor de 8.3 milisegundos. Es decir, miren, aquí tengo la red eléctrica y la señal que estoy generando está sincronizada con esta, sincronizada con la red. Es decir, voy a intentar dibujar la red eléctrica aquí encima, aunque ya como que no me queda espacio. Si yo dibujara la red eléctrica aquí encima de esta señal, ¿sí? Venga a ver cómo me queda el dibujo. Entonces, la red eléctrica aquí en el periodo es cuando está bajando y aquí en este otro periodo es cuando termina el ciclo. O sea que la red eléctrica iría más o menos así. Totalmente sincronizada con esta señal. ¿Sí? Ah, no, creo que la dibujé mal. Qué pena con ustedes. No, mentira, sí. Ahí está bien, sí, señores. Aquí sería el otro medio periodo. Aquí ya serían los 8 milisegundos. Aquí estoy controlando el ángulo. Aquí también se controla el mismo ángulo que al principio. ¿Sí? Y entonces estoy generando un control de ángulo de 180 grados. ¿Sí? Entonces ahí digamos que todas estas etapas que se pusieron aquí en este circuito es porque necesitábamos que la onda de control fuera sincronizada con la onda, con la onda de potencia. De tal manera que si yo coloco aquí un ángulo de 90 grados, de 110 grados, de 120, sean los mismos 110 grados de la forma de onda de la señal de entrada. Si no estuvieran sincronizadas, si no hubiera sincronización, los 20 grados de aquí podrían significarme aquí que esto esté corrido. Entonces, entonces por eso es que son todas estas etapas. Entonces espero que me hayan entendido hasta este momento. Y pues lo que vamos a hacer a continuación es explicar la estructura de cada uno de estos circuitos, que es prácticamente todo este circuito que tenemos aquí arriba. Ahí están todos los circuitos metidos. Y vamos a explicar uno por uno, para que vean cómo funciona.
Entonces vamos a comenzar entonces por pues la fuente. Eso sí, no hay mucho que explicar. Tenemos una red eléctrica. Tenemos aquí un transformador que me baja el nivel de la fuente. La fórmula es voltaje de entrada sobre voltaje de salida es igual a N1 sobre N2. Tenemos aquí un rectificador de onda completa, un puente rectificador. Este puente rectificador me genera la onda rectificada, ¿sí? ¿Qué sería la onda rectificada? Pues la tengo acá. Aquí tenemos un voltaje pico, el periodo de la fuente va hasta acá y el periodo de la onda rectificada va hasta acá, es la mitad. Esa sería mi onda rectificada y tiene un voltaje pico y el voltaje pico se halla de acuerdo a N1 y N2, ¿no? Aquí están las fórmulas de la fuente. Entonces, trabajando con transformador ideal, tenemos que las fórmulas es que el voltaje del secundario es igual a 120 por N2 sobre N1. El voltaje pico del secundario es igual al secundario por raíz de 2, porque como se está hallando con 120 voltios RMS, este voltaje está dado en RMS, y el voltaje pico en una onda senoidal es igual al voltaje secundario por raíz de 2. Obviamente, RMS por raíz de 2. Y el voltaje, pues pico de la onda rectificada es restarle al voltaje pico de la onda del secundario 2 caídas de diodo. Entonces estas serían las fórmulas. La fórmula para hallar este valor Bm. Entonces miren, este Bm que está aquí, que es el Bm de la onda rectificada, se halla con estas fórmulas. O sea, que si yo les doy N1 y N2, ustedes van a hacer un montaje con N1 y N2. Entonces, eso se tiene y pues aquí están las fórmulas para llegar a Bm. Entonces, con esas fórmulas podemos llegar aquí al voltaje pico de la onda rectificada. A ver si puedo dejar un dibujito más bonito. Entonces, aquí está el voltaje pico. Aquí está la frecuencia del rectificador. Aquí tenemos la frecuencia de la fuente. Y más o menos tenemos así. Y así, esa sería como la forma de onda del rectificador de media onda. Entonces, listo, ya tenemos nuestra onda rectificada y esa onda rectificada con un valor pico dependiendo del valor de N1 y N2 es la onda que entra al detector de cruce por cero. Bueno, miren, aquí está el circuito. Si yo tengo la onda rectificada, le puedo colocar un diodo aquí para como aislar un poco esta parte. Le coloco un capacitor más o menos de 3000 microfaradios, 3300. Le coloco un 7805, un regulador de voltaje y tengo aquí 5 voltios. Tengo aquí dos ondas continuas. BM, si el capacitor es grande, BM es una onda continua no regulada, con rizado. Y tengo aquí una onda de 5 voltios continua regulada. Esas dos ondas me sirven. Es decir, yo los circuitos de aquí los puedo alimentar o con esos 5 voltios o con esta onda BM. Entonces ahí, digamos, tengo como una fuente doble, una fuente aquí, este BM normalmente llega a 25 o 30 voltios, esta sí solamente a 5, y con esas yo alimento todo el resto. O sea que esta primera parte de la fuente S, donde la salida de 5 voltios sería este circuito azul que tengo acá, donde le llega la onda rectificada por el puente rectificador, le coloco otro diodo para aislar esta parte, porque es que yo necesito pasar la onda rectificada, la necesito pasar al detector de cruce por cero. Entonces este diodo me sirve como para aislar. Y entonces aquí ya tengo mi fuente, ¿no? Una fuente de 5 voltios con un regulador y un condensador, un filtro capacitivo, que ojalá sea un valor grande para que no haya mucho rizado. Ustedes saben que entre más grande sea el capacitor, mayor va a ser el rizado que va a entrar aquí a la fuente. Bueno, listo. Entonces, esa sería ya la primera parte. Ahora miremos cómo funciona el detector de cruce por cero. Entonces, aquí ahí hice como un resumen, el detector de cruce por cero. Entonces, tiene como entrada una onda rectificada y una onda continua. Y mediante un comparador con un amplificador operacional va a comparar las dos ondas. La onda continua debe ser pequeña, menor a 1 voltio. Comparación, si la onda continua es mayor que la rectificada, la salida del comparador es 5 voltios. Y de lo contrario es 0. Entonces, esta es como la explicación que tienen ustedes ahí para el circuito detector de cruce por cero.
Entonces aquí está el circuito detector de cruce por cero, es prácticamente un amplificador operacional que lo estoy conectando en este caso en 5 y 0 para que se sature en 5 voltios cuando el voltaje positivo es mayor que el negativo y se sature en tierra en 0 voltios cuando el voltaje positivo sea menor que el negativo. Entonces estoy utilizándolo como comparador. Para los que no recuerdan qué es un comparador, entonces un comparador es un amplificador operacional. El amplificador operacional puede implementar un comparador. Recuerden que la fórmula del amplificador operacional, bueno, por aquí no la tengo, pero la fórmula del amplificador operacional, qué pena estoy aquí buscando si lo coloqué por acá, ¿no? Entonces coloquémosla acá. Aquí tengo B más y B menos. Entonces, eh, aquí tengo B más. Esto es B menos. Es un dispositivo electrónico con dos entradas que se llama no inversora e inversora. Y aquí tengo un voltaje B sub 0 de salida. ¿Sí? Y la más o menos, y la fórmula general de salida es B sub 0 es igual a una ganancia que se llama ganancia en lazo abierto multiplicado por B más menos B menos, es como un amplificador diferencial. Lo que pasa es que esta ganancia es casi infinita, o sea, es muy grande. Entonces es muy grande. Entonces, como es muy grande, si B más es mayor que B menos, él no alcanza a tener esta multiplicación. Digamos que estos son como 200.000. O sea que el voltaje de salida, digamos, si hubiera un voltio de diferencia, la salida serían 200.000 voltios. Pero obviamente eso no es posible. Entonces lo que pasa es que siempre vamos a hablar de que está saturado. Es decir, que si B más es mayor que B menos, la salida B sub 0 va a ser 5 voltios, que es el mayor voltaje que él puede sacar. De hecho, un amplificador real no va a sacar los 5, va a sacar un poco menos. Y en el caso de que B más sea menor que B menos, o sea, aquí me daría negativa la salida, y por lo tanto, pues él no puede sacar valores negativos porque lo tengo alimentado a tierra en la otra entrada. Si lo tuviera alimentado aquí, por ejemplo, a menos 5, pues sacaría menos 5, pero aquí lo tengo alimentado a tierra, lo tengo aterrizado. Entonces, pues la salida sería 0. O sea que prácticamente el funcionamiento del amplificador operacional es que si B más es mayor que B menos, la salida son 5. Y si B menos es mayor que B más, la salida es 0. ¿Listo? Entonces ese sería el funcionamiento del amplificador operacional. Y pues mi circuito detector de cruce por cero, recuerden que yo les dije que la señal aquí rectificada se metía al comparador, se metía al circuito. Y eso es lo que tengo aquí. Miren, aquí entra la señal rectificada. Entonces aquí entonces va a entrar mi señal rectificada por el B menos, ¿sí? Entonces por el B menos entrará la señal rectificada que viene del circuito anterior, de la salida de, ¿sí? Esperen que me ahorre. Entonces aquí entra la señal rectificada. Y por el B más va a entrar una señal continua. ¿Listo? Por el B más va a entrar una señal continua que vamos a sacarla de la fuente continua. Entonces por acá lo que va a entrar es una señal continua. ¿Listo? Entonces ahí entraría una señal continua de más o menos 1 voltio o menos, una señal continua. ¿Sí? Esperen que estoy dibujando de rojo como las señales. La negra es el eje X. Entonces, aquí miren que lo que va a entrar al comparador es, por un lado, una señal rectificada, por otro lado, una señal continua. Entonces, aquí las tengo dibujadas ambas. Miren, en el mismo plano cartesiano, las tengo dibujadas ambas. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, tengo acá la señal rectificada de rojo, la señal continua de azul, y si ustedes se pueden dar cuenta, aquí hay un pedacito cuando la señal rectificada es menor que la continua.
En ese pedacito que la señal rectificada es menor que la continua, en ese pedacito la salida del comparador me va a dar 5 voltios. Pero luego en el pedazo aquí más grande, en que la señal rectificada es mayor que la continua, la salida del comparador me va a dar 0 voltios. Luego otra vez en un pedacito chiquitico aquí donde la señal rectificada es menor que la continua, me vuelve a dar 5. ¿Sí? Aquí esos 8.33 milisegundos, esos 8.33 están aquí en todo el centro de esta señal, ¿no? Están aquí en todo el centro. ¿Mm? Entonces, fíjense ustedes que tengo un pulso de 5 voltios rodeando el cruce por cero en 8.33, en 16.6 milisegundos. Tengo aquí el pulso, y el pulso sucede cada vez que hay 8.33 milisegundos. Entonces tengo el pulso que les había dicho ahorita, un pulso que se genera cada vez que la señal cruza por cero. Ahora, entre más pequeñita sea B1, si ustedes pueden aquí analizar, si yo hago más pequeñito B1, el pulso se hace más delgado. Analícenlo, paren el video acá, hagan la simulación mental y se van a dar cuenta que entre más bajito esté esta línea azul, al comparar, pues el pulso va a quedar más delgado. Entonces, por eso es que esta onda B1 tiene que ser, como criterio de diseño, esta onda B1 tiene que ser una onda pequeña, ¿no? Comparada con BM. Entonces, por ejemplo, si BM son 15 voltios, pues B1 ojalá sean 2 voltios, 1 voltio, o sea, muy pequeñita, para que el pulso que se genere aquí en la salida del amplificador sea muy delgado, porque yo necesito solamente un pulso, yo no necesito que se mueva mucho, solamente necesito un pulso. Ahorita vamos a ver qué hacemos con ese pulso. Y entonces tengo mi generador de cruce por cero o detector de cruce por cero, eso se llama un circuito detector de cruce por cero. Lo van a ver en bastante bibliografía de señales señales de control, ¿no? Entonces aquí la salida B sub 0 va a tener el cruce por cero. ¿Cómo hago para generar una señal B1 bajita? Pues con un divisor de voltaje. Yo ya tengo aquí una fuente de 5 voltios, ¿cierto? En la fuente de 5 voltios la meto un divisor de voltaje donde hay una resistencia R1 y R2. Y R2 podría ser un potenciómetro y entonces B1 va a ser una señal. El voltaje B1 es el voltaje en la resistencia R2. Y aquí está la fórmula. B1 es igual a 5 por R2 dividido en R1 más R2, un divisor de voltaje típico, donde yo busco que B1 sea muy bajita, 1 voltio, 0.5 voltios, como les dije ahorita, para que el pulso quede delgado, ¿sí? Entonces aquí B1 sería lo que le estoy metiendo acá, B rate, lo que sale el rectificador, y ya tengo mi detector de cruce por cero. Entonces eso es lo que vamos a ver arriba, en el circuito grande. En este circuito, miren aquí donde está todo eso. Miren aquí cómo la salida del rectificador de la completa va a la negativo del comparador, que es lo que les acabé de decir. Y al positivo del comparador va el divisor de voltaje de los 5 voltios. Los 5 voltios son la salida de acá, ¿sí? Y entonces miren que aquí tengo mi detector de cruce por cero, donde le entra la onda rectificada al menos y le entra la onda continua bajita al más. Este rectificador aquí se alimenta, aquí está alimentado bueno, más que a la tierra del circuito. Aquí este está en el rectificador de onda completa. Está conectado acá a este punto. Yo creo que es un error. Aquí debería estar conectado a la tierra. Sí, es mejor que esté conectado a la tierra. Entonces, venga, de una vez corrijo ese error. Aquí el negativo no va conectado a la unión de estos dos, sino va conectado es a esta tierra. ¿Sí? Entonces voy a dibujar aquí, va conectado a esto. Y aquí este no va. No sé si me dejé poner una onda verde encima, sí. Ahí no va. Él va conectado
es a esta, a esta, que es la tierra del circuito. Pero esta onda sí va conectada ahí. Me va a tocar, bueno, aquí les pido disculpas. Ese, la parte de la bobina de aquí abajo sí va conectada al rectificador de onda completa porque es donde entra la alterna. Y aquí va a la tierra. Entonces aquí hice mal, eso no va conectado acá. Más bien entonces lo que voy a hacer es borrar la conexión que hay aquí de esta tierra, esta verde, es la que no existe. Voy a ver si me deja dibujar ahí un rectángulo, aunque no creo que me lo deje dibujar. Está aquí esta parte. Voy a copiar un rectángulo blanco ahí. No he sido capaz de colocar ahí. Listo, parece que ya fui capaz. Listo, esa es la conexión que estaba mal. Y esta tierra que está aquí es la tierra que va aquí, a todo el circuito. Listo. Entonces, como les estaba diciendo, aquí tengo el comparador. Aquí lo conecto a la tierra de todo el circuito, que es la salida del rectificador de media onda. ¿Sí? Y aquí tengo el positivo que está conectado a la fuente de 5 voltios. Entonces, esta tierra, pues es esta misma tierra de acá, ¿no? La tierra del condensador, la tierra del regulador, es esta misma tierra de acá. Y por lo tanto, tengo conectado el comparador aquí a 0 y aquí tengo conectado el comparador aquí a 5 voltios. Y por lo tanto, aquí se satura 5 y tengo mi detector de cruce por 0. El circuito detector de cruce por 0 va hasta aquí donde dice BCR. BCR es el voltaje que yo lo llamo voltaje de cruce. Entonces el voltaje de cruce es este aquí, BCR. Miren que aquí lo tengo llamado también BCR. ¿Sí lo ven? Entonces tengo BCR. BCR es el voltaje de cruce por 0 que está acá. Bueno, listo. Entonces, ahora sigamos con el siguiente circuito, el generador diente de sierra. Al generador diente de sierra le entra la onda de detector de cruce por 0. Entonces el generador diente de sierra, aquí está, a este circuito le llega la señal de cruce por 0. Esta señal activa un transistor. Cuando el transistor se activa, se hace descargar un condensador que se está cargando en una red RC. Objetivo, generar una onda diente de sierra con el mismo periodo de la onda rectificada. Entonces miren, aquí tenemos nuestro red RC. Entonces miren que aquí los tenemos alimentadas 5 voltios, pero miren que aquí dice 5 voltios /BM. ¿Qué significa eso? Que
que la red RC se puede alimentar o con los 5 voltios que está aquí arriba o con el BM que sale, el BM que entra el regulador del 7805. O sea, puede ser ya sea 5 voltios o BM. ¿Mm? Entonces, aquí tengo una resistencia que llamé RDC y un capacitor que llamé CDS, que es en la resistencia de diente de sierra, el capacitor diente de sierra, y entonces aquí se está cargando el capacitor de forma exponencial. Ustedes recuerden, aquí tengo como con líneas rojitas la carga de un capacitor y aquí tengo el voltaje, la fórmula para la carga de un capacitor. Entonces aquí el capacitor se está cargando, ¿sí? Pero cuando este transistor conduce, el capacitor se descarga. ¿Mm? El capacitor se descarga aquí de una. Y entonces miren aquí cómo aquí el capacitor se está cargando. En la parte roja es como si se hubiera terminado de cargar hasta 5 voltios o hasta BM, ¿sí? Pero digamos que él se está cargando, pero cuando llegan los 8.33 milisegundos, el generador de cruce por cero genera un pulso. Ese pulso va aquí a esta resistencia y entonces hace conducir al transistor. Al hacer conducir al transistor, le da camino para que el capacitor se descargue. Entonces aquí la onda azul es esta onda azul es la onda aquí en el capacitor que se llama BDS, la onda en el capacitor, ¿sí? Entonces el capacitor se está cargando y de pronto inmediatamente cuando llega el pulso del detector de cruce por cero se descarga. Aquí se vuelve a intentar cargar y se descarga otra vez. ¡Tum! Se vuelve a intentar cargar y se descarga. ¡Tum! Y así sucesivamente. Entonces miren cómo se genera una onda diente de sierra con la misma frecuencia del detector de cruce por cero, que es la misma frecuencia de la onda rectificada, que es el doble de la frecuencia de la fuente. ¿Mm? Entonces, aquí tenemos nuestro circuito generador de diente de sierra, súper sencillo. Luego, en otro video veremos el diseño de estos valores. Hoy estamos viendo es el funcionamiento de todos estos circuitos. Y bueno, aquí tenemos nuestro circuito, una red RC que se está cargando y un transistor que se cierra cada vez que le llega la onda de cruce por cero del detector de cruce por cero. Recuerden que este pulso está cada 8.33 milisegundos. O sea que cada 8.33 milisegundos se descarga y por eso se genera una onda diente de sierra de 8.33 milisegundos. Lo que acabé de decir aquí lo expliqué. Cada vez que el detector de cruce por cero envía la señal, el transistor conduce y descarga el capacitor. Queda una onda diente de sierra con un periodo igual al periodo de la onda rectificada, es decir, la mitad del periodo de la fuente. Y BPDS debe ser menor a 5 voltios. Eso es importante, obviamente. ¿Qué es BPDS? BPDS es el voltaje pico de la onda diente de sierra. Pues obviamente tiene que ser mayor a 5 si yo estoy alimentando aquí a 5 voltios, porque el capacitor se tendría que cargar en 5 voltios y ya pues ya no generaría una onda diente de sierra. Tiene que ser inclusive mucho menor. Aquí exageré. Aquí coloqué BPDS. Si esto fuera 5, aquí son como 3, ¿cierto? Pero no, la idea es que sean 2 o 1. Por eso es que en la práctica es mejor no alimentar la red RC con 5, sino más bien alimentela con BM, que es normalmente el voltaje más alto, pueden ser 15, 20 voltios, y así ya tengo un poquito más de rango para poder escoger el BPDS. El BPDS es el voltaje pico de la diente de sierra y es el voltaje que alcanza el capacitor a los 8.33 milisegundos. Y eso ya lo vamos a ver mejor en el diseño. Cuando ustedes vayan a diseñar R y C, tienen que diseñar un BPDS de tal forma que cuando el tiempo sean 8.33 milisegundos, el voltaje pico sea el que ustedes quieran. Puede ser 3, 2, 1 voltio. Esta es la fórmula que va a gobernar el voltaje del capacitor. BDS la llamé, que es este BDS acá. Es igual a 5 voltios multiplicado por 1 menos C a la menos T sobre tau, que es la carga de un condensador. Aquí coloqué 5 voltios porque estoy suponiendo que tengo aquí alimentado a 5 voltios, pero si ustedes no lo alimentan a 5, sino lo alimentan a BM, pues cambien este 5 acá, lo cambian por BM. ¿Sí? Pueden cambiar ahí por BM. ¿Sí? Y pues aquí tau es igual a RDS por CDS, el tau de aquí de la fórmula. Ese es el tiempo y este es el BDS. Entonces vamos a ver luego que en el diseño vamos a querer, digamos que ustedes quieran diseñar un diente de sierra que suba hasta 2 voltios. Entonces aquí en BDS lo reemplazan por 2
y el t es 8.33 milisegundos, porque queremos que sean 2 en 8.33 milisegundos. Entonces eso lo veremos mejor en la parte del criterio de diseño más adelante. Bueno, entonces ese sería el generador de diente de sierra, que sería la segunda parte de los circuitos que estamos explicando. Bueno, listo. Entonces ya tenemos nuestro generador de diente de sierra, o sea, ya llegamos aquí al segundo, al tercero, ya el tercer paso, ya solo nos queda explicar el último. Ya tenemos nuestro diente de sierra, que es un diente de sierra con la misma frecuencia del detector de cruce por cero. Aquí, bueno, aquí también dice que la resistencia RT debe ser pequeña para que el transistor se sature. Esta resistencia aquí entonces debe garantizar que el transistor opere en saturación. Y creo que pues ya no hay más que decir de este circuito. Vamos entonces al generador de disparo, que es el último circuito. Entonces, vamos a explicar el generador de disparo. Bueno, el generador de disparo le entra la onda diente de sierra y se compara esa onda con un voltaje continuo variable para generar la onda PWM. Se compara con un amplificador operacional. Objetivo, generar el disparo configurable de 0 a 180 grados. Esta ya es la última parte. Tenemos nuestro diente de sierra y lo que vamos a hacer es comparar el diente de sierra, así como hicimos en el circuito de detector de cruce por ceros. Lo que vamos a hacer es comparar el diente de sierra con una onda continua. Entonces miren que aquí el voltaje de diente de sierra lo llamé BPDS, ¿sí? Y la onda continua la llamé B2. Y lo que vamos a hacer es ajustar este B2, vamos a ajustarlo, o muy bajito, muy arriba, y cambiando el nivel de B2 desde 0 hasta el BPDS, hasta el voltaje pico del diente de sierra, vamos a cambiar el ángulo de disparo. Entonces, por ejemplo, ahí donde está en este momento, ustedes pueden ver que hay un intervalo aquí en el que el diente de sierra es menor que la onda. Entonces, miren, este intervalo en que el diente de sierra es menor que la onda continua, yo los comparo y cuando sea menor el diente de sierra que la onda continua, le digo al amplificador que bote 0. Y cuando el diente de sierra sea mayor que la onda continua, le digo al amplificador que bote 5. Y si ustedes pueden ver ahí, entonces acuérdense que el diente de sierra tiene un periodo de 8.33 milisegundos que equivale a 180 grados de la onda de entrada. Entonces, no sé si ustedes puedan aquí también nuevamente activar su imaginación y ver cómo en la medida en que yo bajo y subo el nivel de la onda continua, el ancho del pulso aquí se va a hacer menos, va a estar de 0 a 180 grados. Cuando la onda está bien abajito, bien abajo, o sea, prácticamente 0, entonces siempre la diente de sierra va a ser mayor que ella y por lo tanto la salida va a ser siempre 0. Pero si yo la coloco bien arriba, inclusive la coloco más arriba, el diente de sierra siempre va a estar por debajo. Y mientras que el diente de sierra esté por debajo, no, creo que me equivoqué. Siempre que el diente de sierra esté por debajo, la salida es 0. Entonces, aquí, mire, cuando el diente de sierra esté por debajo, la salida es 0. Si coloco la onda aquí encima de todo, pues siempre el diente de sierra va a estar por debajo de la onda y por ende la salida siempre va a ser 0. Pero si yo la coloco aquí bien abajo, el diente de sierra siempre va a estar por arriba y por lo tanto la salida siempre va a ser 5. Y de ahí yo puedo controlar con el nivel de esta onda
yo puedo controlar el ángulo de disparo de 0 a 180 grados, porque o la onda es totalmente 0, o es 5, o es un valor entre 0 y 180 grados, 0 y 5. ¿Listo? Entonces, prácticamente lo que tengo que hacer es usar otro comparador. Entonces, miren, aquí está el otro comparador. Al más del comparador le va a llegar el voltaje diente de sierra, al menos del comparador le va a llegar el voltaje continuo. Nuevamente el voltaje continuo lo voy a controlar con una fuente de 5 voltios y con un divisor de voltaje. La resistencia R3 normalmente se coloca fija. Y la resistencia aquí R4 se coloca la resistencia que controla el ángulo de disparo. Y entonces aquí tengo B2, donde B2 es la señal continua, la verde, y BDS es la señal azul. Cuando en un amplificador operacional como comparador, cuando B más es mayor que B menos, entonces la salida es 5. Es decir, cuando el diente de sierra es mayor que la verde, el azul es mayor que la verde, la salida va a ser 5, que es lo que le está diciendo aquí. Cuando es mayor que la verde va a ser 5. Y cuando el diente de sierra es menor que la verde va a ser 0. La salida nuevamente alimento el amplificador con 5 y 0. Y pues con eso termino entonces. Ya tenemos nuestra onda PWM. Miren aquí entonces todas las partes arriba en el circuito. Aquí tenemos el primer comparador que me saca el detector de cruce por cero. Aquí está el transistor. Y aquí entonces tenemos el generador de diente de sierra. Aquí tenemos la red RC y el transistor. Y esa salida entonces va, la salida aquí del capacitor. No sé si lo puedan ver acá. La salida del capacitor. Esta salida va al más del amplificador, ¿sí? La salida del capacitor, que es la que estamos llamando el BDS. Esa va aquí. Y al menos va el B2, que es el divisor de voltaje con R3 y R4 que les acabé de decir. Aquí tengo en el dibujo un potenciómetro, pero el potenciómetro sencillamente puede ser más bien un divisor de voltaje para yo poder diseñar, ¿sí? Como quieran, si quieren colocar un potenciómetro o quieren colocar aquí el divisor de voltaje, lo importante es que yo pueda diseñar el valor de R3 y R4 para que me genere esa onda. Y pues aquí ya tengo entonces en el último comparador el voltaje de disparo, que es la onda PWM, y que iría ya al circuito de control. Esta resistencia nunca es la resistencia limitadora de corriente del SCR. Y pues ya con eso tengo mi circuito de disparo. Entonces espero que me hayan entendido en este primer video de esta construcción. A continuación pues grabaré otros videos donde ya resuelvo los problemas con valores. En los siguientes videos veremos entonces la metodología de diseño y también veremos los cálculos que se deben hacer si se dan todos los valores para poder generar esa onda. Y al final pues dejar un taller, pero eso lo veremos en otros videos. Por este video ya creo que es suficiente, que por favor lo analicen y estén seguros de que entienden aquí cada resistencia, cada condensador, cada cosa que está aquí en este circuito. Entonces ustedes deben entenderlo, ¿no? Por favor, ya saben, si no lo entienden, me pueden preguntar, ya sea en clase o me escriben al correo si ustedes están viendo aquí el video y no son alumnos míos. Entonces, mi correo institucional es jmarina@correo.uts.edu.co si tienen alguna duda sobre el funcionamiento de este circuito. Entonces, agradezco la atención y nos veremos en un siguiente video.